Buenas tardes a todos, gracias por asistir, por estar acá presentes. Bueno, esta charla, como lo vieron en el flyer, vamos a hablar un poco de justicia en tiempos de pandemia, tanto para los colegas abogados como para quienes no y les interesa el tema en cuestión. Hoy tenemos dos invitados, que son los que van a disertar. Juan Pablo Zaneta, abogado y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires desde julio del 2019. Martín Ocampo, legislador, ex fiscal general, ex ministro de Justicia y Seguridad, y autor y coautor de varios libros en materia de derecho penal, derecho constitucional y de derecho administrativo. Bueno, la idea de esta charla es que los dos mencionados puedan exponer un poco cada uno desde su campo y desde su visión de la justicia en este contexto. La idea será que alrededor de unos 15, 20 minutos puedan exponer, y luego daremos paso a algunas preguntas o consultas que puedan tener los invitados. Hay dos modalidades para poder hacer las preguntas. Una será levantando la mano acá, que los veremos por la pantallita, y el que no quiera hacerlo mediante voz, lo puede dejar escrito en el chat, y daré la palabra por ellos. La idea es que las preguntas puedan ser concisas para que los invitados acá puedan responderla, y optimizar el tiempo que tenemos de esta charla. Así que bueno, yo mientras tanto, bueno, va a seguir sumando gente que se vaya conectando. Así que bueno, gracias Juan, gracias Martín, gracias Gaby por generar el espacio interno para que esto suceda. Y bueno, les doy la palabra, no sé si Juan o Martín quieren comenzar. Juan, vos tenés el micrófono abierto, así que si querés. Dale, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por invitarme a participar de esta actividad. Ahí, según lo que habíamos hablado con Gabriel y lo que vos presentaste, así que bueno, muchísimas gracias y vamos a intentar armar una conversación si le parece también a Martín, de ida y vuelta, donde todos podamos participar. Ahí, básicamente, nosotros vemos varios problemas desde el lugar de la abogacía que estamos teniendo en estos momentos. La principal es que no hay una mirada de conjunto sobre los problemas que atraviesa hoy en día la justicia. La justicia no es solamente, el servicio de justicia no es solamente la posibilidad de un conjunto de ciudadanos que trabajan de abogados, peritos, auxiliares de la justicia, puedan ganarse su vida. Atrás de cada uno de esos papeles, de cada uno de sus expedientes, hay derechos en juego, derechos comprometidos, hay situaciones que hay que resolver. Entonces, poner en un estado de latencia, digamos, poner en estado así como de un coma asistida a la justicia durante tanto tiempo conlleva muchos problemas. Entonces nosotros propusimos desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires a la Corte, ya hace casi un mes, le presentamos una nota pidiéndole que construya un comité de crisis, una mesa de diálogo donde todos los sectores se puedan sentar en un lugar parecido a dada la circunstancia que tenemos, y que podamos acordar qué cosas se pueden ir haciendo mientras que dure la excepcionalidad y qué cosas podemos ir resolviendo. ¿Por qué? Bueno, porque si no tenemos miradas sectoriales o corporativas. El sindicato, ¿qué dice? Ni un trabajador va a ir a la justicia, a los juzgados. Los jueces y las cámaras hacen lo que pueden. Algunos le ponen más onda, como puede ser la Cámara Laboral o la Cámara Civil,
otros le ponen menos, como puede ser la comercial, bueno, pero digo, intentan hacer lo que puedan o lo que quieran, cada juzgado después hace lo que le parece. Y bueno, después están los abogados, que depende dónde están parados, han adscrito a distintas posiciones, ¿no? El Colegio Público de Abogados al principio funcionó casi en paralelo con el Compiumato, por una cuestión de alianza estratégica que tienen desde siempre. La FACA, que representa colegios públicos de toda la Argentina con otras realidades, decía, bueno, actividad esencial, justicia plena, razonable. La mayoría de las personas que representan la FACA viven en lugares donde se va caminando a los estudios y se va caminando a los tribunales, y uno atiende gente en el living de su casa o tomando mate en el patio. Bueno, digo, está bien que ellos digan eso. Nosotros tenemos problemas que tenemos que ver cómo hacemos para convivir sin poner en riesgo ni contradecir las políticas públicas de salud que pone tanto el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires, y cómo podemos hacer no solamente para que los abogados podamos trabajar, sino para que los derechos que están en juego se puedan ir resolviendo. La primera mirada que uno tiene, y es la más fácil, es decir, bueno, trabajo remoto y justicia digital. Bueno, eso en la Nación es difícil. El Lex 100 es del siglo pasado. A ver, mi mujer es prosecretaria en un juzgado penal. Cargamos el Lex 100 en una computadora de casa. Bueno, había que borrar, había que desactualizar la computadora porque eso corre con, ¿cómo se llama? Había que borrar el Java que estaba y poner uno del año 2003. El explorador había que borrar el que estaba, y poner uno del 2008. Bueno, y así todo. A principio de enero casi colapsa el Lex 100. Así que imagínense, a medida de que lo empiecen a utilizar 10.000 empleados judiciales y 40.000 abogados, lo que puede tardar eso en explotar en 15 pedazos. Y aparte, digo, no solamente la infraestructura del Poder Judicial de la Nación está lejos de ser lo que tendría que ser para, digamos, porque no estaba preparada para la idea del expediente digital, más allá de que el Consejo de la Magistratura de la Nación está haciendo un trabajo realmente razonable, logró armar firma electrónica rápido, digo, más allá de la buena onda que le pongan todos los actores para intentar solucionar el problema, falta un lugar donde nos podamos poner de acuerdo en qué podemos hacer, cómo podemos salir. Imagínense ustedes que, bueno, muchos que veo son abogados. Imagínense ustedes que tengan un plazo. Un plazo, para los que no son, quiere decir que hoy, que tenés tiempo hasta el lunes para contestar algo. Si el lunes no contestás, perdés un derecho, perdés una apelación, tu cliente pierde dinero, pierde un pleito, ¿sí? Podés consentir algo. Ese día no funciona el Lex. ¿Cómo haces si no podés ir hasta el juzgado a presentar un papel? Ese día se te cayó a vos Fivertel o la empresa que contrate. ¿Cómo haces? Digo, volver a poner plazos judiciales como los que tenía con la tecnología, a mí me parece obsoleta, que tiene la Nación, más la tecnología que por ahí no es de primera, que tampoco tengan los empleados judiciales y muchos abogados. Digo, es complicado. Digo, hay que ponerse en un lugar y discutir, bueno, cómo son los plazos, cómo son las notificaciones, qué podemos hacer. Pero hay un montón de cosas que se podrían hacer, y lo que nosotros proponíamos es eso, una mesa donde estén todas las organizaciones gremiales de abogados, donde estén el Consejo de la Magistratura Nacional, donde esté la gremial de la Asociación de los Magistrados y Funcionarios, donde esté la Corte, donde estén los sindicatos y los trabajadores, donde nos pongamos de acuerdo qué es lo que podemos hacer. Eso nosotros creemos que lo debe de dirigir o conducir la Corte Suprema, porque si no después queda la buena voluntad de cada juzgado, de cada cámara, cómo hacerlo. Los acuerdos que se quedan, que se plasman
se norman en una acordada y a partir de ahí eso es un manual de procedimiento, un protocolo de procedimiento para jueces, abogados, camaristas, etc. También hay que conversar cómo se sale ordenadamente de este estado de inacción de la justicia. Porque si algunos jueces, yo quiero creer que algunos jueces han ocupado este tiempo para ir haciendo cosas. Y si todo lo que ellos van a trabajar en estos 2 meses o 3 meses que puede llegar a tener normalidad, lo van a despachar el primer día hábil, y ustedes imagínense que el primer día hábil le lleguen 15 sentencias de primera instancia, 5 de segunda, 4 liquidaciones, 3 pericias, ¿no? Todas cosas que vencen entre los 3 y los 10 días si es un recurso, si es una apelación de cámara. ¿Entendés? Entonces vos vas a tener que solucionar 50 temas en... Bueno, eso va a ser un caos también. Entonces, bueno, no solamente hay que ponerse de acuerdo cómo se administra o cómo se trabaja mientras dure la emergencia, sino cómo salimos de la emergencia. Y ni que hablar, y con esto quiero terminar, es que todos somos seres humanos que tenemos algunos problemas particulares y el encierro conlleva otras complicaciones. Por ejemplo, el funcionario o el empleado judicial que va a tener que despachar las causas y los abogados que tienen que trabajar desde las casas tienen que convivir con los chicos que tienen clase. Entonces hay que ver si todos tienen una computadora por cada una de las personas que necesitan, o si se comparten computadoras o teléfonos. Si se tienen lo suficiente ambiente para que uno pueda hacer, para que los chicos puedan estar en clase, y los grandes puedan estar trabajando, teniendo Zoom. Digo, hay que armar, no es tan fácil, digamos, la primera sensación o la cosa más fácil es trabajo remoto, teletrabajo, bueno, eso estamos lejos de armarlo si no tenemos, digamos, si no podemos encontrar cómo vamos haciendo eso. Los expedientes no están digitalizados. Si vos te abren la feria de un expediente, un empleado tiene que ir a la justicia y escanear el expediente. La mayoría de los edificios y de la Justicia Nacional no tiene Wi-Fi, no tienen escáner múltiple, te escanean con los teléfonos. Digo, es como querer correr las 24 horas de Le Mans con un Renault 12. ¿Se puede hacer? Bueno, es probable que no termine. Entonces, hay que conversar. Seguramente va a haber que encontrar un acuerdo donde los horarios de tribunales serán distintos. Habrá que hacer... Digo, el principal problema por el cual la abogacía no nos han habilitado para ir a los estudios y trabajar, es que permitir que 50.000 personas, 50.000 abogados, más 15.000 empleados judiciales, más los que venden la fotocopia, más los que te venden el libro, los que te abren el café, el kiosco, digo, un mundo de gente que mueve tribunales, que todos esos tipos vayan a 10 manzanas, es un desastre. En subte, entonces habrá que ver cómo se hace, habrá que abrir juzgados por orden, día, habrá que tener turnos, pero digo, hay que repensar y reimaginar cómo sería el servicio de justicia, cómo convivís presencial con remoto, cómo mientras vas construyendo la tecnología necesaria para poder digitalizar y ir más al expediente digital. Yo veo todos problemas y ninguna mirada de conjunto. Hace falta un lugar donde nos sentemos los que representamos a distintos estamentos a ver cómo se sale de este problema que es catastrófico. ¿Está ahí? Bueno, gracias Juan, se me ocurren 1000 preguntas, pero le vamos a darle lugar a Martín. Pero antes de habilitarte Martín, queremos hacer mención que está conectado, está en este momento sin cámara, pero está Juan Pablo Mas Vélez, que es abogado también, integró el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital,
es actual consejero de la magistratura por el estamento de los abogados, es profesor y actualmente vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Así que Juan, si estás de acuerdo, luego de la disertación de Martín, si nos permitís, te vamos a dar un ratito la palabra para escuchar tu opinión. Martín, adelante. Este encuentro. Yo tenía ganas de hablar de lo que va a dejar, en todo caso, la justicia y la pandemia como consecuencia en el sistema institucional, o en algunos casos cómo puede llegar a agravar algunas cuestiones que están vinculadas a la organización institucional de la Argentina, y tiene mucho que ver esto, lógicamente, con los derechos y mucho que ver con la justicia también, porque es en la justicia donde vamos a ir en última instancia a reservar nuestros derechos. En la Argentina, como en el resto del mundo, hay una tendencia generalizada al uso de herramientas institucionales de excepción para resolver los conflictos productos de la pandemia. Las situaciones que se nos presentan para resolver no han sido empezadas por casi ningún sistema institucional en el mundo, y porque la humanidad no tiene recuerdos, e incluso sus organizaciones constitucionales, la mayoría de las constituciones de los países de Occidente son posteriores a la última gran pandemia que sufrió la humanidad, así que ni siquiera estuvieron siendo pensados desde el punto de vista de lo sanitario. Si querés, las herramientas de emergencia que tiene la institucionalidad argentina y la de la Ciudad de Buenos Aires también, son pensadas desde el punto de vista de la crisis política más que otra cosa, de la crisis de representación, de las crisis que podrían haber tenido cualquiera de los países de Occidente en los últimos 70, 80 años. Pero no tiene que ver con la dimensión de la crisis sanitaria que se nos puso por delante. Esto ha hecho que en la mayoría de los países del mundo se hayan tomado herramientas ayornándolas a los mecanismos que se requieren. Y en muchos casos con cercenamientos de derechos importantes. Digamos, si en otro contexto dijéramos que el presidente de la Nación solo con un decreto iba a restringir el derecho a salir de nuestras casas a cada uno de nosotros, seguramente estaríamos en una gran revuelta nacional, todos militando en contra de ese decreto de necesidad de urgencia. Ya es discutible que el Congreso de la Nación pueda hacer eso sin declarar el estado de sitio. Imagínense un decreto de necesidad de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo. No es que no haya que hacerlo, porque realmente la circunstancia es excepcional y requiere de estas medidas excepcionales. Lo que sí tenemos que estar atentos es qué es lo que viene después. Estar atentos significa esto, que estas herramientas tengan un plazo, sean solamente a los efectos de lo que tiene que ver con la pandemia y no se propaguen en el uso en el tiempo, como muchas de las cosas que han sido en la Argentina creadas para la emergencia, que luego se usan para siempre, o que la emergencia resulta ser el lugar de todos los días más que el lugar excepcional. Acá es tal excepcional y son tal el nivel de compromiso de derechos con las medidas que se toman, que se requiere estar muy atentos a que cuando salgamos de esto, tenemos que nuevamente recuperar para los ciudadanos, para el Estado de Derecho, la normalidad institucional. No solamente lo digo por la Argentina, pero lo digo también por el resto de los países del mundo. Porque a mi juicio, esto también se está dando en un proceso mucho más complejo que está viviendo la civilización occidental, el mundo en general, que es una ida hacia los populismos, ¿no? Es una mirada que vamos todos hacia ese mismo lugar, es como el lugar común de todos los países, es ir hacia ese lugar del populismo, que a mi juicio se viene dando por dos circunstancias, digamos, la energía del sistema se viene dando por dos circunstancias. La primera, el cambio de la dimensión humana del tiempo. ¿Qué es esto? Es el valor que los humanos de nuestro tiempo le da el tiempo. Nosotros en el siglo XX mandábamos una carta y esperábamos 10 días, 15 días una contestación y nadie se ponía nervioso porque no llegaba la contestación. Ahora mandamos un chat y automáticamente queremos que esa contestación llegue rápidamente.
eso ha hecho que nosotros valoremos el uso del tiempo de una manera absolutamente distinta. Entonces, todas nuestras cosas las queremos ya. Todas las cosas las queremos ya. Y la otra cosa que va también en la energía esta a los sistemas populistas es que la sociedad capitalista se ha transformado en una sociedad hedonista, de una sociedad de culto del placer. Entonces, estamos todos, y toda la energía del sistema va a la satisfacción en la búsqueda de la satisfacción del ser humano, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un valor del tiempo mucho menor, y por otro lado, una decisión de la humanidad de querer satisfacer su placer. Tenemos que queremos placer ya. Eso, que es una energía en el sistema, va claramente hacia mecanismos de toma de decisiones populistas, ¿no? Porque requieren, ¿qué te da el populismo? Aunque sea como forma de deseo, te dice, te lo voy a dar ahora y ya. Lo que vos querés, te lo doy ya y ahora. Bueno, esta cosa mágica casi que tiene el populismo es lo que hace que vaya creciendo en países que en otro tiempo hubiera sido impensable, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos mismo, decisiones que tienen mucho que ver con esa manera de ver el mundo. Y en este contexto, ya el populismo de por sí es un limitante de derechos, porque en esta aras de conseguir ese placer ya, hay casi una idea de que quien gobierna mágicamente va a resolver todos nuestros problemas, y por eso le depositamos a él todas las herramientas para resolver nuestros problemas. Y en depositarle esas herramientas le damos herramientas que pueden afectar nuestros derechos. Con lo cual, si esto es la energía general del sistema, más la pandemia, en este proceso político-institucional que se está viviendo, corremos el riesgo verdaderamente de estar en una situación de vulnerabilidad de derechos en el corto plazo. Con lo cual, me parece que nosotros tenemos que estar, yo lo digo ya como militante político y como hombre comprometido con las instituciones, con la justicia y con los derechos humanos, estar muy atento a qué herramientas está usando los poderes ejecutivos, tanto los provinciales como el nacional, en qué forma lo están utilizando, y estar muy atentos a desde qué forma se van a ir desandando estos caminos después de la pandemia. Hay que militarlos claramente para que esto no sea una cosa para siempre, porque sinceramente creo que esto va a terminar limitando nuestros derechos y va a ser un perjuicio para las instituciones, para la democracia y para todos como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Martín. Juan Pablo, si estás online, si nos estás escuchando. Sí. ¿Está? Bueno, bienvenido. No, Martín, Juan Pablo, está escuchando atentamente. Bueno, bienvenido, gracias por participar. Teniendo un oyente de tu calidad, nos gustaría poder escuchar un poco acerca de lo que fueron hablando recién Martín o Juan Pablo, o dar tu punto sobre alguno de los otros paradigmas actuales que estamos viviendo. No, sigamos con ¿cómo se llama? Con los que fueron, con los temas que fueron presentando, tanto Juan Pablo como Martín. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, gracias a Gabriel. Bueno, como saben, paso por acá a tomar un café con algunos amigos, porque por la posición que circunstancialmente ocupo en el Poder Judicial, tengo algunas limitaciones para participar en la vida de partidos políticos. Entonces, quería aclararlo desde un principio. Tuve que suspender mi afiliación partidaria y tengo restricciones, la equiparación del cargo a un cargo de magistrado para activar en cuestiones políticas. Pero sí estoy seguro de que una charla y una reflexión sobre temas de actualidad como esta, y en particular sobre el funcionamiento del Poder Judicial y su rol, no está dentro de las previsiones que están establecidas en la ley. Y los escuchaba recién a Juan Pablo y a Martín, y es claro, digamos, que más allá de la justificación que puede suponer una sorpresa del calibre de esta, es claro, digamos, que era difícil para el grueso de nosotros anticipar esta situación. Digo el grueso porque no es que
tuviéramos, no es que faltasen o no existiese informe alguno que presentaba la posibilidad. Era imposible establecer el momento en el que ocurriría, pero no era absolutamente inevitable tener presente que una situación como esta podía vivirse. El otro día, hace fin de semana, un artículo de opinión en un diario planteaba este tema, el abuso de la idea del cisne negro, ¿no? De lo repentino e imprevisible de la situación que nos toca enfrentar, y la necesidad de controvertir eso, porque en la historia de la humanidad uno encuentra situaciones similares, es cierto, en contextos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, culturales, distintos del actual, pero los encuentra, y es cierto también los especialistas habían anticipado determinados modos de producción nuestros y de ocupar el territorio, de vincularnos con la naturaleza, eventualmente podían ponernos en una situación como esta. Es cierto que los recursos son escasos siempre para financiar y sostener el funcionamiento de lo público, y que por ende esa intervención pública nunca está en el mundo de lo ideal, nunca está próximo a la utopía, sino que está más próxima a las posibilidades, y en algunos casos ajustada o sobreajustada, y cuanto menos son los recursos, porque las economías como las nuestras, periféricas o dependientes, no generan recursos suficientes como para atender las necesidades de desarrollo de infraestructuras y fortalecer la capacidad de intervención del sector público. Entonces, el enfrentarse con situaciones imprevistas, incluso el enfrentar situaciones previsibles diariamente, se vuelve un problema eventualmente de imposible solución. Ahora, como bien planteaba Martín recién, recursos, infraestructuras limitadas o indisponibles, en ningún caso eso puede funcionar como justificación para la deserción del Poder Judicial del cumplimiento de su rol esencial en la República. Sus roles esenciales, creo, ¿no? Centralmente dos. Uno, el control del poder, me parece que era la preocupación principal que Martín se planteaba. Yo creo que marcó bien, digamos, no refiere exclusivamente al tiempo presente, también refiere al futuro, pero es esencial en el día de hoy, digamos, ¿no? En esas primeras horas de confinamiento, de aislamiento social, nosotros veíamos un importante despliegue de la fuerza pública en el territorio, y no había un correlato, control de la intervención de la fuerza pública en el mismo sentido. Me parece que ahí hubo un error de planteo original, porque a mayores restricciones exigía mayor presencia de los tribunales en ejercicio de esa función de control. Y me parece que si lo pudiéramos graficar en términos de curvas, mostraríamos un incremento relativo hacia digamos, sensible de la participación de las autoridades y las agencias del Ejecutivo, y un retiro de debido control judicial. Eso no quiere decir que no haya habido jueces criminales que hayan ejercido el control y su función de juez de garantías, ni tampoco el hecho de que la cantidad de incidentes, de expedientes que han tenido que considerar superó con creces las capacidades de esos tribunales. Los teníamos calculados para volúmenes infinitamente menores. Si no recuerdo mal, Mar del Plata solo tiene más de 10.000 expedientes tramitando sobre violaciones de la cuarentena. Tramitando en juzgados federales que, por ser una jurisdicción de excepción, estaban pensados para tratar unos pocos asuntos y no la infinidad de casos que le pusimos hoy a consideración. Pero me parece que esa primera tesis de Martín se verifica, digamos. Y la segunda, más próxima a lo que planteaba Juan Pablo, el segundo rol relevante es arbitrar la resolución de conflictos entre particulares de manera pacífica, ¿no? Y en ese punto sí seguro no estuvimos a la altura de las circunstancias. En un momento en el que la conflictividad se incrementaba en volúmenes que todavía desconocemos, porque como no ha facilitado la apertura de los tribunales, no sabemos cuántas modificaciones unilaterales de relaciones de trabajo van a exigir la intervención de un juez para
restablecer un determinado equilibrio, o cuántas situaciones conflictivas vamos a tener que atender después de que se modificaron los regímenes de tenencia compartida de menores de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo por la vía de un decreto de necesidad de urgencia sin atender ninguna situación particular durante un buen tiempo, más allá de que ahora se habilitaron algunos medios para resolverlo. No sabemos cuál va a ser la carga de trabajo que va a tener que afrontar la justicia comercial en materia de concursos y quiebras. Y sabemos que en el presente muchas de esas cuestiones tendrían mejor respuesta y mejor solución si tuviéramos a los tribunales funcionando. Es decir, muchos de los problemas que enfrenta hoy el propio Estado y los propios bancos a la hora de tratar de financiar a algunos particulares que desarrollan distintas actividades económicas, tiene que ver con el descalce en el que nos han quedado, en donde probablemente la intervención de los tribunales comerciales podría ayudar en la fase concursal a ordenar el activo, determinarlo, a ordenar el pasivo, reestructurarlo, de forma tal de mejorar su situación crediticia y permitir sostener la actividad. Y vamos de ejemplo. O podríamos haber separado la paja del trigo y digamos, o condenar a aquellos empleadores que, abusando de la situación y usándola de excusa, produjeron modificaciones en las relaciones laborales que superaban lo necesario, lo razonable, ¿no? De alguna manera, por esa vía indirecta, premiar también a los que hicieron un esfuerzo gigantesco para poder sostener relaciones laborales en la medida de sus posibilidades en un contexto tan adverso como este. Juan hacía un detalle de las infinitas situaciones conflictivas o complejas que tenemos que enfrentar para ir construyendo una nueva normalidad. Que no voy a aburrir repitiéndolas, más allá de algún detalle, que eventualmente si quieren después lo dejamos para el tiempo de las preguntas. Pero en términos generales, me parece a mí que este es el tiempo, como le venimos planteando a la Corte, a los colegas de otros estamentos en el Consejo, al Poder Ejecutivo, a las asociaciones profesionales, gremiales, es el tiempo de poner la mirada un poquito más allá de las renovaciones quincenales de un régimen de restricciones como el que nosotros vamos implementando. Yo no discuto que el Poder Ejecutivo sea razonable renovar quincenalmente esa regla, de forma tal de no provocar angustias mayores en la sociedad, y producir revisiones periódicas en relación a lo acertado de las medidas o de los permisos que se van otorgando, o la eficacia de las restricciones que se nos van imponiendo. Pero me parece que para una organización pública como es el Poder Judicial, pensado en términos de servicio, nosotros tendríamos que poner la mirada un poco más allá. ¿Cuánto? 12, 18 meses. Nosotros podemos desear que las reglas de distanciamiento social obligatorio no sean necesarias por un plazo tan largo. Lo que sí deberíamos imaginar la posibilidad de que eso pase. Porque aun cuando nosotros tengamos un relajamiento o incluso la eliminación de la regla de las restricciones más fuertes que tenemos hoy, que son las que llamamos de cuarentena, las reglas de distanciamiento social obligatorio recién van a desaparecer cuando la condición sanitaria general cambie drásticamente. Y mientras estén vigentes, los edificios que nosotros tenemos y que pueden usarlo diariamente 100 personas, van a estar disponibles para que los use un porcentaje claramente menor. Rige para el Poder Judicial, rige para la universidad, en donde ya empezamos a hacer el trabajo de determinar, por lo menos para la Facultad de Derecho, cuál es el máximo de personas en un mismo momento en el tiempo pueden ingresar al edificio y circular por él. Estuvimos en el edificio, así que tendrán presente, digamos, la complejidad que tiene reconvertir el uso de esas infraestructuras para las nuevas condiciones. Nosotros apoyamos el cuaderno en la nuca del compañero de adelante, con lo cual, si queremos mantener la regla de distanciamiento social de 2 metros mínimo entre cada uno, un pedazo importantísimo de nuestras aulas, nuestros bancos, la infraestructura que tenemos para el dictado de clases se pierde. Así que podríamos anticipar que el resultado final de ese informe va a ser que
pero muy probablemente menos del 20% de los estudiantes que podían concurrir a la facultad van a poder concurrir hasta tanto no encontremos una respuesta sanitaria que permita eliminar las reglas de distanciamiento social obligatorio que nosotros tenemos que aceptar. Entonces, eso cambia la forma en la que nosotros imaginamos la educación virtual, o eso cambia la forma en la que nosotros podemos explicar la necesidad de realizar trámites judiciales de manera virtual. Bien, al cambiar esa razón, en donde ya aquellos que pueden o tienen las condiciones como para poder desarrollar su actividad en entorno virtual, están siendo solidarios con aquellos que no pueden, y que necesitan ir a un aula o que necesitan ir al tribunal, porque no tienen mejor alternativa a la mano. Entonces ahí, uno, vemos las cosas de otra manera, y dos, probable que todos a partir de entonces estemos dispuestos a aceptar la calidad con la que estas actividades se van a desarrollar va a estar lejos del óptimo que nosotros nos hubiéramos autoimpuesto si hubiéramos tenido el tiempo y la libertad de elegir cuándo y cómo. Pero como eso no pasa, yo creo que lo mejor es presentar esto con sinceridad y decir, no tenemos mejor alternativa que implementar el expediente digital con serias fallas posibles en su funcionamiento. Anticipando, es muy probable que la calidad con la que trabajemos diste mucho del óptimo. Pero hoy, lo que hay. Yo supongo que nadie quiere... Bueno, pongámoslo de esta manera. Ninguno de nosotros quisiera tener que dictar medidas restrictivas como las que recién describía Martín. Ante el consejo de los expertos, seguramente hubiéramos tomado las mismas decisiones. Eso no quiere decir que haya algunos, como bien describía Martín, no agradezcan la situación para poder hacer aquello que hoy se legitima, en otro contexto les hubiera sido imposible o por lo menos mucho más difícil. Ahora, los dos, ellos, nosotros, hubiéramos coincidido en las mismas medidas de aislamiento y coincidimos en las mismas medidas de distanciamiento porque hoy no tenemos a la mano ninguna otra alternativa. Entonces, me parece que planteadas las cosas de esa manera, creo que todos estaríamos dispuestos a aceptar que la tasa de oportunidad de que me quede en random la pantalla de la máquina mientras intento cargar un expediente es altamente probable. Y que entrar en el detalle sobre cuál es la causa no es anecdótico desde el punto de vista de la gestión del Poder Judicial, no es anecdótico para los consejeros de la magistratura, no es anecdótico para el Consejo, ni para la Corte, ni para sus áreas técnicas, y tiene que ser preocupación principal 7 días a la semana, sin feriados para eso. Así para esta exposición de las razones por las cuales nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer y hacerlo explicitando que las calidades en las que vamos a trabajar no van a ser las óptimas. Volviendo al ejemplo universitario, la educación a distancia trabajó por años sobre el problema de cómo resolvían el educar de manera asincrónica, ¿no? La educación a distancia no era convocar a todos a un entorno virtual como este para reproducir la clase presencial en otro medio, ¿no? Sino que suponía que cada uno podía conectarse en el momento que mejor le parecía y que desarrollábamos evaluaciones que iban en sintonía con esto, y entonces nuestra oferta educativa podía atender a públicos que podían estar dispersos en todo el mundo, con horarios distintos, con agendas distintas, con plataformas distintas para conectarse. Hoy, cuando nosotros decimos que la universidad pública en Buenos Aires ha subido a un entorno virtual el grueso de su oferta de pizarrón, Derecho, Económicas y las carreras que no son de laboratorio de taller y que entonces pueden hacerlo, lo que estamos diciendo es que estamos intentando reproducir en un entorno virtual la clase presencial, sincrónica, que estamos acostumbrados a dictar. No hicimos una reconversión total de nuestra forma. Y lo mismo en principio se está intentando en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, nadie se le ocurrió hoy, pero hasta ahora, preguntarse si profundizar el camino de la oralidad no simplificaría las cosas.
Y seguro el sistema que nosotros tenemos es un sistema viejo, se contrató, como decía Juan Pablo, hace 20 años atrás, se diseñó unos años antes, que fue cuando hicieron el pliego de bases y condiciones, se entregó hace unos 6 años, se le hicieron algunas intervenciones con personal interno del Poder Judicial, pero ese contrato con todas las complejidades que tuvo lleva 6 años sin un tercero que le haya hecho mejoras sensibles. Tiene sí 2 módulos, un módulo de seguimiento de expedientes para lo que han laburado en el sector público similar al Condoc, y tiene un módulo de expediente digital que se está usando y que es el que deberíamos poner en uso a partir de ahora. La experiencia de uso es razonablemente buena para los juicios de reparación histórica y para los juicios de... hay un procedimiento más, ahora no recuerdo, ejecuciones fiscales. Y habría que extender esa experiencia al resto. Los jueces están trabajando exitosamente con el uso del sistema de manera complementaria con plataformas como esta para sustanciar audiencias. En todos los casos, hacer una cantidad menor de los asuntos que se pueden tratar, bordea la anécdota. El punto es el desafío de ponerlo a funcionar para la totalidad de los asuntos que el judicial debería enfrentar. Y ahí muchas de las cuestiones que nosotros tenemos que resolver son tecnológicas, es la capacidad de transporte de las redes, es de la capacidad de los servidores de resistir semejante cantidad de transacciones. El evento del que hablaba Juan Pablo del mes de enero no fue un problema de programación del sistema, en términos de un problema en el software con el cual se tramitan los expedientes del Poder Judicial, sino un problema mucho más simple de entender por todos nosotros. Se rompió el servidor que sostiene la base de datos. El sistema, que en términos tecnológicos funcionaba. Vos escribías en el juzgado, le producías una novedad a la base de datos y hasta ahí llegaba. Pero como el servidor que sostenía la base de datos estaba roto, esa base de datos ni se producía la novedad ni recibías vos nada a cambio. Es decir, no tenía forma de acceder a la información porque el servidor que la sostenía se rompió. Porque era viejo, un modelo discontinuado y con un servicio eficiente. Entonces, es complejo y aburrido, supongo yo, para una charla como esta, el detallarlo, pero me parece a mí que estamos en el momento de tomar el riesgo de ponerlo a funcionar. Y que si tenemos una situación como esa, lo mejor que podemos hacer es pedir lo mínimo indispensable. Y que entonces razonablemente deberíamos complementar ese sistema con otros muchos, y en eso el uso de plataformas como esta, configuradas de manera tal de que sirvan para sustanciar por esta vía una cantidad importante de trámites judiciales, es importantísimo. Y en eso hay que volver a mí, ¿no?, a pensar el sistema como originalmente lo pensó la Constitución, con mucha confianza en la capacidad de los jueces y los camaristas para tomar decisiones. Son tipos que han pasado por un sistema exigente de concursos. Ahí podríamos concluir que en términos generales son gente idónea para enfrentar un desafío de este calibre. Y entonces me parece que soluciones como las que nosotros empezamos a ver publicadas en los diarios, en donde el juez de Mar del Plata sustancia un procedimiento oral con una plataforma como esta y dicta sentencia, y dictada la sentencia, sube al expediente la videograbación de lo actuado, debería ser la regla a la que deberíamos apostar. Cierto que eso no exime a las vías tecnológicas de la Corte y del Consejo de prestar apoyo ahí donde esos recursos no existan. No supone que nosotros tengamos que resolver hoy, renunciar a lo que la Corte y el Consejo en años anteriores habían decidido, que era el intento de desarrollar un sistema integral que resolviera todas las transacciones judiciales. Ahora, lo que sí me parece que es bueno recordar, y es algo que es una lectura constitucional que se perdió en estos días, es que el Poder Judicial no es un tribunal con delegaciones en todo el país. La responsabilidad del juez para con su juzgado no es delegable, ningún otro. Los distintos tribunales, desde un juzgado de primera instancia, en cualquier lugar del país, hasta la Corte Suprema, tienen oportunidades para intervenir. Pero de ahí que la relación sea jerárquica, en el sentido de que yo pueda decirle a fulano, andá o no vayas, hacé o no hacé, eso no funciona de esa manera. Es cierto que en términos administrativos hemos desarrollado algunos mecanismos que refuerzan esta idea de la verticalidad. Nuestro sistema de la Constitución no imaginó
el juez de primera instancia fuera un dependiente del presidente del tribunal de la última. Y en ese punto, así que razonablemente hay que reasumir responsabilidades individuales. Y en ese punto, la actitud que me parece que hemos tenido se equipara en algunos casos a una deserción del rol constitucionalmente asignado. Yo por eso decía al principio, compartiendo con Martín, la conmoción ha sido gigantesca. La falta de herramientas conceptuales para tramitarla, equivalente al grado de conmoción. Ahora, pasaron 60 días y me parece que nos ha dado oportunidad de reflexionar. Muchas de estas cosas que hoy podemos decir, ni se nos hubieran pasado por la cabeza en aquellos primeros días de restricciones. Pero hoy me parece que llegó el tiempo, uno, de tomar decisiones y dos, de correr riesgos. Una última cuestión que merece consideración y es una nota aparte es la situación de la capital federal. Que a diferencia de lo que pasa en el resto del país, donde para cada espacio territorial hay una cámara que tiene jurisdicción excluyente en ese territorio, la capital federal tiene varias cámaras, no sé, me pensé que creo que son 9, con una misma competencia territorial, y además es asiento de los 3 tribunales que tienen jurisdicción en todo el país, la Corte, la Cámara Electoral, la Cámara de Casación Federal, y ese problema, digamos, de no tener un claro liderazgo en el terreno, que exige una coordinación entre estos distintos órganos judiciales. Además, digamos, se agrava cuando es el distrito en el que hay más procesos diferentes o procedimientos diferentes tramitados por la Justicia Nacional y Federal. Muchos de los procesos que se sustancian en Capital en este ámbito no se sustancian en el resto del país. Y si querés, vamos, seguimos por el entorno en el que operan esos tribunales. Ahí Martín seguro lo tiene más claro que yo, pero debe ser uno de los pocos lugares donde hay dos autoridades sanitarias distintas que concurren en el mismo territorio, en donde una autoridad te deja usar el colectivo, y otra te deja usar la Plaza Lavalle. Coordinar todas esas instancias públicas de forma tal de conseguir que de las 100 y pico de mil personas que habitualmente concurren a tribunales, entre funcionarios judiciales, abogados y otro personal auxiliar que incluye al que nos sirve café en el bar de la Vuelta de Palacio, que concurran ordenadamente, que busquen horarios que no sean contradictorios con el de otras actividades y demás, exige un esfuerzo de gestión que es muy difícil de resolver en el contexto de una resolución del estilo de las que la Corte suele dictar, en el contexto de una acordada. ¿Cuántas páginas debería tener, no? Y además, ¿quién se ocupa después de hacerla operativa? Me parece que ahí ese ámbito de coordinación que hablaba Juan Pablo y que hablamos en los últimos días supera nuestra imaginación inicial, que se resumía, digamos, a arbitrar los conflictos entre intereses contradictorios. No pongas en riesgo mi vida, no me hagas ir al tribunal, no pongas en riesgo los ingresos de mi casa, déjame trabajar. Eran las primeras discusiones. Hoy me parece que en la medida en que fuimos agudizando, digamos, el conocimiento del problema, lo que encontramos es un montón de situaciones de falta de coordinación posible. No necesariamente son la cruda necesidad de armonizar intereses contradictorios, cosa que sigue siendo un problema a resolver. Hay otras muchas cuestiones en donde, aun cuando todos estuviéramos de acuerdo en lo que queremos hacer, tenemos que encontrar la forma de ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, porque los arrestos individuales o los esfuerzos unilaterales solo parecieran tender a agravar el problema. Esa situación que les planteaba, en la cual, por lo menos para reponer el funcionamiento de la justicia nacional y federal, en el ámbito de la capital federal, tenemos varios órganos con fuertes recursos institucionales y alguna legitimidad para reclamar ser oídos que exigen ser coordinados, al margen de que también tienen que ser escuchados aquellos cuyos intereses han sido afectados hasta ahora y eventualmente pueden ser afectados por cualquier cambio en la condición actual en la que estamos. Así que, bueno, me parece que desordenadamente intenté escribir un poco la situación que enfrentamos. Espero que haya sido útil. Seguimos a partir de acá con opiniones del resto y con una discusión que siempre es más productiva que el monólogo. Gracias. Gracias, Juan Pablo.
bueno, vamos a dar paso a las preguntas, hay algunas escritas por chat, pero bueno, acá Brian, otro colega abogado, tiene la manito levantada, vamos a darle prioridad a que pueda exponer con vos. Lo que si les parece, Juan Pablo Zaneta, Juan Pablo Vélez y Martín, les habilito el micrófono a los tres, para que el que se sienta mejor para responder la pregunta pueda hacerlo directamente, así no tienen que estar levantando la mano para poder responder, ¿sí? Ahí, Brian. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, destacar la presencia, bueno, de Rocío Alconada, del Comité contra la Tortura. Después, bueno, de Lorena Clienti, de lo que es de la auditoría de la ciudad. Además de todo, bueno, de Silvia Collins, presidenta de la Junta Comunal de la Comuna 3, y bueno, Bard, del Ministerio de Desarrollo Económico, que oficia ahí de gerente, y que bueno, viene haciendo un laburo social importantísimo en estos tiempos. En principio, bueno, tengo dos preguntas. Más que nada, bueno, la primera es si en el traspaso de la justicia de la ciudad, de la justicia nacional a la ciudad, ese traspaso trunco, estaba contemplado algún sistema de digitalización, como así también algún sistema de oralidad. Y la segunda pregunta, que más relacionada, por ahí la pueden contestar todos, pero por ahí que yo, Juan Pablo, puede llegar a tener un poco más por el tema del consejo, es respecto a la justicia federal, que bueno, hay muchos juzgados federales vacantes, lo que esto termina llevando a que, bueno, mucha gente que tiene prisión preventiva se la siguen alargando porque, bueno, porque no se puede estudiar exhaustivamente sus casos y, bueno, gente que por ahí no está demostrando responsabilidad sigue estando privada de su libertad. Y bueno, era eso que, bueno, más que nada por comentarios que, bueno, en La Plata, en el NEA, en un montón de lugares que bueno, que había muchos jueces subrogando varios juzgados y varios tribunales. Así que bueno, era eso. No sé si quieren, bueno, quien empiezo. Yo, la primera pregunta era si había, en el contexto del traspaso, había alguna... No, en el contexto del traspaso, cada uno de los fueros que hubiese sido traspasado a la ciudad de Buenos Aires iba a tener todos los beneficios o juicios que supusiera el que el Consejo de la Magistratura de la ciudad le diera sus servicios. O sea, si hubiéramos transferido ejecución o familia en el transcurso de los últimos 4 o 6 años, que fueron algunas de las hipótesis de trabajo que eventualmente se formularon tanto la ciudad como la nación en su momento, hoy esos fueros tendrían portal del litigante, tendrían capacidad de almacenamiento excedente en los servidores de la ciudad de Buenos Aires, que es la situación que tiene en materia de parque informático, y las reglas procesales serían las que les hubiera dado la legislatura local, la de la ciudad de Buenos Aires. Probablemente por el... Juan, te decía, bueno, nosotros si firmamos 2 convenios de traspaso de competencias con el presidente de la Nación en su momento y el ministro de Justicia, que están en el Congreso para tratamiento, el del fuero penal y el del fuero civil, parte del fuero civil y del... en los convenios planteamos siempre la transferencia de los juzgados vacantes, ¿no? Y la organización iba a ser distinta. Nosotros, como decía Juan, pensábamos que las instituciones de la ciudad le iban a dar a esos juzgados vacantes el sistema de organización, más teniendo en cuenta en el sistema penal que nuestro sistema es un sistema acusatorio y es bastante distinto al sistema nacional y federal, y con lo cual iba a requerir un montón de ayornamientos de forma procesales para poder hacerlo trabajar directamente. Así que lo que se trasladaba era el personal con las vacantes y la competencia que se ejercía en el ámbito nacional. Iba a ser una competencia en algunos casos paralela durante mucho tiempo. Las causas residuales quedaban en los juzgados que no estaban todavía vacantes, y las vacancias iban a pasar lentamente a la ciudad. Ese era el proceso que habíamos pensado así para el resto también de los fueros que son provinciales, pero que los ejerce la Nación actualmente.
nada, eso. Y después el sistema de organización informático es, como dice Juan Pablo, ¿no? Iba a ser las propias instituciones de la ciudad las que iban a ir a darle las herramientas a estos juzgados y las formas de trabajo. Bueno, hoy, agregando lo de Martín, hoy tenemos dos sistemas procesales penales vigentes, uno en Salta y Jujuy y otro en el resto del país. Que no solo, digamos, la preocupación que vos tenías no solo se juega en el tema de la transferencia, sino también en la oportunidad en la que se apliquen las nuevas reglas procesales penales a los distintos fueros criminales de la capital federal. Eso todavía es materia de discusión el cuándo, pero ya hay una experiencia cierta, lleva ya unos cuantos meses de ejecución, de vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal. Y en lo que decía sobre las vacantes, bueno, la primera nota relevante es que el grueso del atraso que tenemos hoy está entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y resulta de haber retirado 130 y pico de pliegos que estaban tramitando en el Senado de la Nación y no haber avanzado con la remisión de otros 40. Tenía el Ejecutivo para resolver y enviar. Pero eso no exime al Consejo de la Magistratura de su responsabilidad. Ahí nosotros, bueno, la banca de los abogados de la capital federal ya le planteó al resto de los consejeros la necesidad de continuar con el procedimiento de concursos en este contexto, y ya le hicimos una propuesta concreta en lo que tiene que ver con las entrevistas, tanto la del plenario, que no es compleja, como la entrevista ante la comisión. Tiene la complejidad de que tenés que diferir en el tiempo la publicidad de lo actuado. Que la publicidad es un requisito, pero también es requisito reglamentario el que los demás participantes no estén en la sala en el momento en el que se toma la entrevista. También creemos que con el criterio general con que decimos que hay que mirar el problema, en el sentido de que hay que tener una visión de que durante los próximos 12 o 18 meses deberíamos enfrentar restricciones por el distanciamiento social similares a las actuales, no las de aislamiento en casa, pero sí las de distanciamiento social obligatorio. Nosotros deberíamos buscar la solución para poder avanzar con los exámenes en los concursos. En este punto, vemos que la experiencia que están haciendo las universidades de evaluar de manera remota son útiles, y deslindando, digamos, los roles, creemos que los jurados bien podrían examinar de manera oral y remota a los concursantes, y la situación del concursante en términos de no recibir consejo de terceros y tener el material que el reglamento permite a la mano y no otro y demás, la podríamos resolver con el concursante concurriendo a un despacho de dependencia del Poder Judicial en el que se verifique que él cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir para que sea válido su examen. Por ahora no hemos convencido suficientes consejeros como para avanzar en esta decisión. Creo que muchos argentinos de buena fe mantenemos la expectativa, que yo creo que es fantástica, de que en 15 o en 30 días nos van a devolver la normalidad que nos robaron. Pero bueno, eso cabe en lo emocional, pero para los decisores públicos y en uso de razón, lo cierto es que deberíamos planificar para 12 o 18 meses vista, y en ese punto no cabe más que modificar los reglamentos de concurso de forma tal de restablecer el funcionamiento del sistema para evitar ese problema que vos planteabas de las demoras. Algunas de las víctimas son los que tienen preventivas largas, porque al margen de que estén bien dictadas en términos de las razones por las cuales está privado de libertad en preventiva, si el juicio tiene prolongación injustificada en el tiempo, el perjuicio se produce igual. Son infinitas las situaciones en las que los excesos de tiempo en los trámites judiciales producen perjuicio en los ciudadanos argentinos. Gracias. Bueno, aprovechando, antes de dar paso a otras preguntas, saludar a Federico Lisiardi, presidente de la Juventud Radical, que está acá con nosotros. Todavía no pido la palabra, pero bueno. Juan deja acá una pregunta, y Matías también, que las voy a tratar de mechar un poco. Juan pregunta si no existen posibilidades de que haya, porque esta es la segunda, vamos a la primera pregunta que había puesto Juan. ¿No existe ya un proyecto de digitalización de los expedientes judiciales
cuáles son los motivos para que no se haya avanzado en este sentido en los últimos años. En consecuencia, Matías pregunta cuánto tiempo más consideran viable una república sin administración de justicia, y aprovechando que tengo la palabra, agrego yo ahí una tercera pregunta, que si están pensando desde la ABA, desde la magistratura, desde algún campo, algún protocolo próximo tendiente a pensar en cuanto se pueda flexibilizar un poco más, o en esto de que puedan ir abriendo un poquito y decir, bueno, si se te colapsó el sistema, que puedas ir a presentar un 2 primeras en forma presencial, o si se está analizando algún proyecto de protocolo. Nosotros desde la asociación armamos un protocolo que aprobamos el martes pasado para la asociación, digamos, teniendo en cuenta, cosa que no va a pasar, pero si la semana que viene volveríamos a la normalidad, tenemos ahí un protocolo. Y la idea es ponerlo a disposición de los abogados, porque el mismo protocolo que es para la asociación de abogados, que es un conjunto de oficinas con unos pocos empleados, también podría ser bien utilizado para los estudios jurídicos, y estoy tratando de convencer a la Comisión de Sanitario que habilite un mail, y en todo caso los abogados podrían hacer algunas consultas particulares para un protocolo propio, digamos, con alguna contingencia que tuviese su estudio, que no estuviese contemplada ahí. Y desde luego estamos estudiando, por si nos convocan, para a ver qué opinamos, poder aportar a los protocolos de la justicia, porque ahí no solamente va a haber que ver cómo se hace para proteger la salud de los empleados judiciales, sino de los abogados que vamos a tener que ir ahí. Y bueno, nada, estamos preparándonos para ese debate, con la idea de que quien planifica mejor tiene ventajas al momento de que se plantea el tema. Así que nosotros ya estamos trabajando en eso. Y creo que el Consejo también, por ahí Juan Pablo, algo estaban haciendo ahí. Bien. Tema 1 era los protocolos de uso del espacio. Sí. Me olvidé antes si podíamos, digamos, cuánto tiempo podía haber república sin poder judicial. Y la digitalización que preguntó Juan. No, bueno, eso les decía antes. La Nación tiene, sin entrar en esto en consideraciones sobre la calidad del trabajo, digamos, ¿no? La Nación desarrolló hace 20 y pico de años un conjunto de nociones de lo que entendía tenía que ser su sistema, y ese sistema definió dos modos de funcionamiento. Uno era un módulo de seguimiento, un modo seguimiento de expedientes, donde vos en el entorno digital lo que vos tenés es la ubicación y un resumen del expediente que te permite seguir un expediente papel. Otro es un modo expediente digital. Ese modo expediente digital ya venía funcionando para los juicios de reparación histórica y de ejecuciones fiscales. Ese es el módulo de expediente digital que deberíamos poner en funcionamiento ahora. A ese modo expediente digital es al que refiere la Corte cuando habla de incorporar la firma electrónica como una firma válida para transacciones judiciales. ¿Y qué cambio produce cuando incorpora firma electrónica? Simplifica la tarea de habilitar la firma de un montón de personas, funcionarios judiciales, magistrados obviamente, y abogados. Muchas transacciones relevantes en un expediente. El plan anterior era un plan de firma digital, distinción entre firma digital y electrónica, al margen del problema físico que tendríamos hoy para hacerlo, porque exige que vayas a un lugar en el que haya una máquina que te tome tus datos, pulgares y otros datos biométricos y demás, y tenés un dispositivo físico que llama token con el que vos completás la firma, que eso sería un problema. La otra diferencia es que se presume, digamos, la validez de la firma digital otorgada, inversa del caso de la firma
electrónica, en donde el repudio es una posibilidad. Pero en eso el Poder Judicial tiene en su sistema registro de quién fue el que otorgó ese acto, esa firma en el acto, y por ende, en todos los casos, debería estar en condiciones de poder responder si efectivamente fue el funcionario competente. Y eso se van agregando todas las cosas que ustedes han visto en discusión en los medios hoy, desde lo que les contaba recién, que uno puede sustanciar una audiencia simple a través de una plataforma como esta, y videograbarla, como estamos grabando ahora esta, y ese archivo videograbado, firmado digitalmente por el juez, se lo puede subir al Lex y integra entonces el expediente. Y de hecho, podríamos tener acá a Juan Culota, abogado, juez de primera instancia del 3 de febrero, que creo que no sabía aprender, tenían tanta dificultad como yo para aprender el teléfono hace 2 meses, consiguió con éxito hacer esto, sustanciar la audiencia de manera remota, subirla al Lex, y me llamó para contármelo porque estaba emocionado por haberlo resuelto. ¿El sistema es el mejor? No, como les dije, 20 y pico de años desde que se pensó, 20 años desde que se contrató, 6 años de la última intervención relevante del contratista que lo diseñó. Hay un montón de cosas que hoy se harían distinto. Es pesado, es complejo para tramitar con el procesador de texto con el que se producen las intervenciones y los documentos que se suben al sistema, y el entorno físico en el que funciona también tiene sus complejidades. Así que, pero como les decía recién, yo creo que no hay más alternativa que avanzar con lo que tenemos a la mano, que ir corrigiéndolo mientras lo vamos haciendo, y que hay que asumir colectivamente que la calidad con la que vamos a trabajar no va a ser la óptima. Los protocolos, ya la Corte y el Consejo de la Magistratura definieron protocolos de uso de los edificios, que son aplicables para todos los que concurran, sean personal del Poder Judicial o letrados o partes, en expedientes. Eso supuso un cambio en la disposición física de la mesa de entrada, y está el trámite bastante avanzado para la adquisición de las mamparas de acrílico que deberían separar a unos de otros para poder empezar a trabajar, lo mismo las marcas en el piso para asegurar el distanciamiento, lo mismo los tachos de basura para la disposición diferenciada, los materiales que se usen para las tareas de saneamiento vinculadas al COVID para evitar que se reproduzca esto, lo mismo las rutinas de trabajo para las empresas de limpieza y las contrataciones correspondientes, lo mismo la Corte definió, todo se ha tomado en función de las recomendaciones de la Dirección de Medicina del Trabajo dependiente de la Corte, así que va todo en sintonía, puede ser el mejor sistema, que no, pero hemos abandonado la idea de tener infinitas personas con termómetros en la mano persiguiendo a la gente para tomarle la temperatura, y hemos pasado a un mecanismo de autorregulación por el cual le pedimos a la persona que va a concurrir a tribunales verifique sus síntomas en su casa antes de salir, y que si tiene alguno o varios de esos síntomas, prescinda de ir, busca la noticia y se lo exima de lo que tuviera que hacer, trabajar por el Poder Judicial y demás. Eso, si quieren, después se los paso. Yo no sé, Juan, si lo habíamos subido todo a un drive que se llamaba Cambio Pluralista el otro día, y yo creo que se lo podemos pasar para que lo vean, y eventualmente para que aporten, digamos, si es que hay ideas, porque eso se va a ir perfeccionando con el paso del tiempo, como hemos ido perfeccionando las decisiones que tomamos sobre cómo regular nuestra conducta para manejarnos bien en los edificios. Me parece que el desafío que tenemos ahora nosotros es elaborar un protocolo de similares características para el funcionamiento de los estudios jurídicos. Lo charlábamos con Juan Pablo el otro día, lo charlábamos con Martín, en eso la legislatura seguro tiene un papel a cumplir, funcionarios conocidos nuestros que están en el Poder Ejecutivo también, y espero que en el transcurso de los próximos días tengamos uno que permita habilitar el funcionamiento de los estudios, no solo para la tarea de los abogados que tengan que desarrollar ahí, sino porque desde el punto de vista de la administración del Poder Judicial es una de las pocas alternativas que tenemos a la mano para contar con los metros cuadrados que le faltan a los juzgados para poder sustanciar trámites, respetando el distanciamiento social. Es decir, queremos tener un lugar con garantías suficientes para que una persona participe en una audiencia de juicio, o para que de testimonio, sea cual sea el acto que vaya a producir. No, a mí no se me ocurre, en principio, mejor lugar que el estudio del abogado. Tiene una protección legal especial, en donde hay una persona con un régimen jurídico especial, que puede ser designada para cumplir algunas tareas relevantes que son las que caben al juzgado, entre otras, por ejemplo, asegurar que no medie violencia ni ninguna otra situación que ponga, que torne nulable el testimonio, o la transacción, o el acto que cumpliendo la persona en esa audiencia. Así que me parece que el protocolo de uso excede, digamos, el
propio gusto de los abogados y refiere también a la capacidad que tiene el Poder Judicial de volver a abrir. No hay plata, no había plata para tener edificios en condiciones mínimas el año pasado, porque estaban muy por debajo de los mínimos estándares de calidad edilicia para que funcione un tribunal, menos hay plata ahora para ponernos en condiciones una regla que dice que tenemos que mantener 2 metros de distancia entre cada uno. 2 metros de distancia entre cada uno hace imposible que al mismo tiempo entre y salga una persona el pasillo del edificio de los tribunales de Diagonal. Es imposible porque el pasillo no tiene 2 metros de ancho, así que si entra uno, el otro tiene que esperar para poder salir. Así que bueno, en eso me parece que también es que el protocolo para el uso de los estudios jurídicos complementa el trabajo que se está haciendo en tribunales. Y la respuesta a la otra pregunta, en mi caso, y creo que la dije antes demasiado extensamente, es no, en ningún caso. No cabe en nuestro orden constitucional el imaginar un cese, no cabe ni siquiera el imaginar una deserción para contribuir mejor al cuidado de la salud de todos. El Poder Judicial, como poder de la República, no puede cerrar, digamos. Eventualmente un juez puede no cumplir con su tarea, no estando a disposición cuando tiene que estarlo. Pero cerrar, eso no comparte esa discusión que algunos plantearon desde mi punto erróneamente de tomar el Poder Judicial como un servicio y ponerlo dentro de la lista de actividades que el Poder Ejecutivo puede eventualmente autorizar para su funcionamiento o no. El Poder Judicial puede autolimitarse en cuanto a cómo cumple sus tareas para contribuir al esfuerzo colectivo de atender esta emergencia sanitaria y poner entonces menos personas en el lugar. Lo que no cabe es que esté cerrado. Sería como cerrar la República, lo mismo. Gracias. No sé si hay algún participante que quiera hacer una pregunta. Si no, leo algunas de las que dejaron escritas. Bien, Ignacio, tenés la palabra para que te desmuteo. Ahí va. Gracias, Agustina. Venía pensando una pregunta que un poco se adelantó Brian y en base a la respuesta que dio Martín, la voy a reformular de lo que venía pensando. Si no te entendí mal, Martín, vos, cuando Brian te preguntó por la transferencia de competencias, vos habías dicho que la ciudad ya cumplió con su parte, ahora depende de que el Congreso de la Nación termine de aprobar esa transferencia de competencias, ¿no? La pregunta es, en una situación donde son muchos los rumores, y pareciera que es bastante cierto que va a haber un proyecto del Ejecutivo Nacional de reformar la justicia penal, que es una de las competencias que se transfiere. ¿Se necesita algún esfuerzo extra o reforzar esa cuestión? ¿Corre en riesgo esta transferencia de competencias? Eso por un lado, y por el otro lado, que Lucía, que estaba justo acá conmigo, quería hacer una pregunta a Juan Pablo Zaneta. Justo se fue, bueno, Enzo, nuestro niño, le agarró hambre, así que tuvo que ir a alimentarlo. Preguntaba Lucía, Juan Pablo, es conocido, porque salió en varios medios, que desde la ABA se están realizando varias cuestiones para tratar de rehabilitar parte del servicio de justicia. ¿Cuáles fueron las respuestas que has obtenido de los distintos estamentos? Se sabe que has tenido comunicación con la Corte Suprema, con el Congreso de la Magistratura, con gente de ciudad y también con Cafiero. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles han sido las respuestas y cómo ves un poco la posibilidad de rehabilitar algunas cosas Algunas cosas tuvimos éxito con algunas cosas que planteamos en la Cámara Penal, que pedimos gestionar habeas corpus por mail, y la Cámara nos habilitó enseguida, los primeros días que se armó la cuarentena. La Cámara del Trabajo no solamente presentamos muchas cosas, sino que armó como un grupo de WhatsApp donde puso ahí a representantes de distintos organizaciones, sindicatos, jueces, y ahí surgen muchas cosas.
tuvimos una gestión muy interesante con el Banco Ciudad, vía Alperín, que nos armó un contacto con el presidente del banco y logramos destrabar el cobro de la plata que había quedado en los juicios laborales. Funcionó muy bien el Banco Ciudad y funcionó bien también vinculado a la Cámara del Trabajo. Logramos hacer ahí una intermediación y salió muy bien. Bueno, logramos que la FACA acompañe nuestro pedido a la Corte, pero bueno, la Corte de alguna forma lo que nosotros le pedimos los delegó como en las cámaras, no sé si fue sin mencionarnos, como que nos contestó, pero para nosotros eso no es solución. El que tiene que vertebrar la mirada global, una mirada general de todos los problemas tiene que ser la Corte, no puede delegar esto en las cámaras. En el Ejecutivo Nacional nos fue muy bien en términos de poder involucrar a los abogados en los subsidios que fue dando el gobierno. No quiero hacer como hace Rizzo, que manda cartas y se atribuye todas las cosas que van dando, pero bueno, digo, algunas cosas de las que nosotros pedimos se fueron concretando. La última, que creo que la pedimos nosotros solos como organización de abogados, no la había pedido nadie más, era ampliar el plazo para inscribirse en el decreto 323, digo, que lo reabrieron hasta hoy, pero digo, fuimos haciendo cosas. Nosotros pedimos tanto a la ciudad como al gobierno nacional que habiliten los estudios una vez por día, sobre todo después que se abrieron los ciclos. Bueno, le mandamos nota a la comisión, a la ministra de Justicia para que habilite los ciclos online. Bueno, se hizo, no me quiero atribuir, se le debe haber ocurrido a 20 tipos que le mandaron nota y los tipos los hicieron, pero una vez que se pusieron, que las cámaras fueron habilitando expedientes que se podían tramitar, asuntos que se podían tratar, y que se podían hacer mediaciones, o tanto civiles como laborales, parecía indispensable que nos dejaran ir, aunque sea una vez por semana, a nuestros estudios, a buscar carpetas, a poner en paralelo. Cuando se cerraron los estudios, no se cerraron por 4 meses, se cerraron nunca imaginamos que esto iba a durar tanto. Vos ahora podés poner tu computadora y manejar la computadora de los estudios, la podés manejar desde tu casa, podés armar para poder trabajar en esta cosa de las nuevas tecnologías que tenemos a disposición para tratar de hacer lo que mejor podamos. No tuvimos éxito con la Nación con esto, pero está claro que no están pensando en habilitar a los estudios. Con el gobierno de la ciudad tuvimos una reunión con el subsecretario de Justicia, que nos recibió una nota, nos las contestó, quedamos en dialogar, pero nos decía que ahora no lo veían, incluso ellos eran pesimistas, estaban más pensando en retroceder y volver a la fase 1 que seguir abriendo. Así que nos habiliten el ejercicio de la profesión en forma presencial, no lo veo que pase rápido. Bueno, Ignacio, la parte que me toca es la de la transferencia de competencias. Veo muchas conversaciones en cómo se está haciendo la reforma judicial. Lógicamente, debería ser una consecuencia lógica de esa reforma que la ciudad tenga las mismas competencias que tiene cualquier provincia. Y aparte porque constituye una discriminación a las provincias. No hay razón por la cual las autoridades federales se tengan que ocupar del divorcio de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y no se tengan que ocupar del divorcio de los vecinos del Chaco. Es decir, no existe motivo para el cual siga siendo esta discriminación hacia las provincias, que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Pero no, a mí me parece que hay que usar el mecanismo que se quiera, pero hay que hacer la transferencia de competencias lo más rápido posible. Nosotros en ese momento
habíamos pensado en la transferencia de los juzgados vacantes porque era el que menos conflicto tenía. Teníamos un conflicto desatado con los jueces de los fueros nacionales que no querían venir a trabajar a la ciudad, pensaban que eran jueces de la nación y bueno, entonces en consecuencia no querían ser traspasados. Un conflicto muy grande. Me había tocado hacer unos meses antes la transferencia de la policía y aún cuando es mucho más compleja, eran casi 20.000 personas para hacerla, esto es muchísimo menos, resultó mucho más fácil que hacer la transferencia de algunos pocos fueros de la justicia. Bueno, la única diferencia es que el Congreso ya había votado, entonces eso facilitó bastante la tarea, ¿no? Pero en este caso el Congreso, nosotros tenemos convenios en el Congreso, pero si no es ese convenio que firmamos nosotros y después la legislatura está ratificado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que sea cualquier otro. Nosotros me parece que en definitiva lo que necesitamos es que se haga, digamos, por el fuero que quiera. Nosotros empezamos por esos fueros, pero puede ser por los fueros que se les ocurra. Y hay fueros que tienen mucha más relación con la cotidianidad de la vida institucional de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí son más fáciles. El fuero de familia, por ejemplo, trabaja muchísimo con todas las instituciones de protección a la niñez de la ciudad y están mucho más habituados, pero el que quieran. Hay otros fueros que tienen complejidades. El fuero laboral tiene competencias mixtas, tiene competencias federales y competencias locales. Algunas competencias no se saben si son locales o son federales, no sé, que también es un ámbito de discusión. No sé, me recuerdo ahora los conflictos de naturaleza, los conflictos contra la autoridad del trabajo. Convenios colectivos. Convenios colectivos, que son, hay varios temas que en el foro laboral, en el foro comercial también, algunas cosas vinculadas, bueno, en las sociedades que cotizan en bolsa, que tienen una gran importancia que excede lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que tienen sí el asiento y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no necesariamente su ámbito de ejecución de tareas es solo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí hay un montón de temas que sí, está trabajado, Carte. Si mañana dicen, queremos hacerlo, está todo destrabajado, de qué manera se puede hacer en cada una de las variables. Lo que hay que tener es voluntad política para hacerlo. Yo creo que nunca hay voluntad política para hacerlo por parte de las autoridades nacionales, muy difícil encontrar esa voluntad en el mundo judicial, pero muy pocos miembros del Poder Judicial de la Nación han sido proclives al traspaso o a ser traspasados a la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hay que seguir en este camino. Y aparte, ¿puedo acotar algo a lo que dice Martín? Ahí, sí, Juan. aparte, digo, no solamente por lo que él dice hay que trabajar rápido el traslado de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, es por, digo, lo que le tenemos que hacer entender a los jueces y a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires es que la justicia nacional para ningún gobierno nacional es una prioridad. Digamos. Imagínense hoy en la Argentina los miles de problemas que tiene el presidente de la Nación, el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad Social, el ministro de Infraestructura. Alguno de esos va a pensar que hay que mandar plata para arreglar los ascensores de diagonal. Es imposible. Digo, el presupuesto judicial alcanza para salarios y un poquito más. Y no es mucho más que eso. Y está bien, digo, no es que está bien, pero digo, ¿por qué un gobierno nacional, entre hacer un barrio para gente pobre en su provincia, un ministro va a dedicar millones de dólares para arreglar la infraestructura de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? No lo van a hacer nunca. Si ese problema no lo trasladamos a la Ciudad de Buenos Aires, donde 50.000 abogados que vivimos acá, trabajamos acá y votamos acá, sea un problema. Digo, ¿cuánto más fácil es poder armar una reunión con legisladores porteños que con un senador nacional? Digo, si no entendemos que sería mucho más fácil la organización, la modernización, la inversión, los recursos destinados del Estado en manos de la Ciudad de Buenos Aires que con la de la Nación, es porque la verdad son obtusos. Pero tu argumento aparte está comprobado empíricamente. En el corto tiempo
se hizo el traspaso, hace poco, en el 2013 se hizo el traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires, me tocó participar de ese traspaso también. Y hoy los estándares de funcionamiento del subte son totalmente, pero es increíble, pero de frecuencias de 7 minutos en cada uno de los trenes, a tener frecuencia de 3 minutos, en transportar más del doble de las personas que se transportaban antes, en la cantidad no había vagones con aire acondicionado antes de la transferencia del subte, hoy la mayoría de los vagones del subte de la Ciudad de Buenos Aires tienen aire acondicionado, es decir, cuando uno ve que desde que la ciudad tomó el subte, mejoró muchísimamente la calidad del transporte y mejoró muchísimamente la cantidad de gente transportada, la frecuencia, un montón de estándares que se miden en el renovamiento del parque de vehículos del subte también ha sido muy importante. Lo mismo pasó con la policía. Después de mucho tiempo, la situación de la pandemia, saquémosla de lado, pero todas las mejoras en las estadísticas sobre la mejora de la seguridad fueron a partir del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso el tema de la corrupción, el tema de la participación de los vecinos en comisarías cercanas que pueden participar de lo que está pasando en su comisaría, cosa que no pasaba antes. Es un montón de cosas que cuando la ciudad toma para sí, ahí tiene mucha más capilaridad institucional, mucha más participación ciudadana, y mucho más control de los vecinos, que hace que las cosas mejoren. Es decir, el funcionario hace las cosas porque, como dice Juan Pablo, hay 50.000 abogados que van a ir a votar ese día, un día, y se van a acordar de que el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no hizo nada para resolver su problema edilicio, o que no lo hizo, en ese caso, o no lo hizo el Consejo de la Magistratura de la ciudad, pero se van a acordar. Entonces, en eso va a ayudar muchísimo a mejorar todos los servicios que el gobierno federal, como no le interesa, al senador del Chaco no le interesa demasiado qué le pasa en el divorcio a un vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Bastante poco le interesa. Gracias por las respuestas. No veo otra mano levantada, no sé si alguno tiene alguna otra consulta. De paso, hacer un fe de ratas, fe de vicepresidente, secretario general, es la primera vez que me toca moderar una charla con semejantes participantes, así que bueno, me jugó en contra un poco los nervios. Bueno, yo tengo No te preocupes que a mí no me molestaba, ¿eh? un ascenso virtual fue. Yo tengo dos preguntas. Una en lo personal, como abogada, como litigante en forma personal, no encontré un SECLO que esté dispuesto, o sea, ningún mediador de audiencia del SECLO que esté dispuesto a llevar adelante una audiencia mediante cualquier dispositivo, o sea, hasta podría hacer una videollamada de WhatsApp si le resulta práctico al mediador. De hecho, me ha tocado hace poco una mediación donde el mediador tenía la impresora de punto, o sea, hacía ruidito, o sea, no quiero pensar, o sea, no quiero imaginar cómo ese mediador iba a hacer para poder manejar esto, pero bueno, esto será un problema de cada uno de los que tiene que ejercer la profesión, pero la realidad es esa. Tengo varias, están todas pospuestas, no hay un solo mediador que intente ayornarse a esta situación, esa te la dejo a vos, Juan. Y para Martín, yo trabajo en la Procuración de la Nación, ¿sí? Con Brian, Ignacio, Lucía, que están acá participando. Y si bien nuestro trabajo no está mucho ligado con lo que es el derecho administrativo, digo, apunto esta pregunta directamente a vos, a Martín, porque me empecé a meter en el mundo del derecho administrativo, estoy cursando una especialización de la Procuración de la ciudad, y empiezo a hilar y a pensar un montón de otras cosas que desde la facultad me había olvidado, y el derecho administrativo no era una rama que a mí me tocase, y la realidad es que me duele y no entiendo cómo en toda esta situación la administración pública es la última en intentar llegar a una nueva normalidad para poder prestar los servicios que la nación, que el Estado, que la ciudad tenga que prestar. Te contesto lo de los SECLOS primero. Mirá, va a ser difícil que eso pase. Se armó digamos, se permitió hacerlo, se hizo un protocolo, está. Pero
es lo que yo te decía antes. Eso que normativamente se puede hacer choca contra lo que hay. Digamos, la mayoría de los mediadores del SECLO, el que maneja la computadora es una chica o un chico que trabaja ahí más joven, que es estudiante de la abogacía, y el mediador entra y te firma al final. A veces ya ni siquiera hacen el trabajo, te preguntan si tienen una propuesta. No va a pasar, porque no tienen, ¿entendés? Encima no los podés recusar, porque es el que te tocó. ¿No? Y ni que hablar si digo, es muy difícil en esta emergencia, porque no solamente necesitas las posibilidades normativas de hacerlo, sino que necesitas con la voluntad de los tipos para hacerlo, que tengan la tecnología, porque algunos no tienen, como decís, impresora de punta, de punto, digo, y que sepan, que tengan ganas. Va a ser difícil recuperar la normalidad. Muchos son grandes, deben de ser personas de riesgo, no se van a querer ni siquiera acercar para tribunales. Yo soy no soy nada optimista con el futuro inmediato. Digo, si no, eso requiere consenso. Ahí el Ministerio de Trabajo tendría que llamar a las partes, decir qué mediadores están dispuestos, tienen tecnología, y sortearle a ellos, buscar nuevos, capacitar. Es muy difícil, es muy difícil. Cuando vos instalás una nueva tecnología, aparte de tener la capacidad de instalarla, los que la tienen que usar la tienen que aprender. Entonces vos ahora vas a requerir que abogados, funcionarios, jueces, se instalen a sí mismos las tecnologías en sus casas. Que nadie los capacite, porque no hay forma de capacitarlos. Por ahí que están en la oficina, viene el pibe de sistema, le instala, le hace. Va a ser muy difícil recuperar normalidad. Por eso requiere mucha inteligencia, asumir riesgos, como decía el flaco, que hay que ver quién paga los riesgos, porque nosotros los abogados por lo general tenemos plazo y los jueces no, con lo cual va a haber que discutir en términos de plazo cómo va a funcionar eso, pero yo creo que es un desafío a la imaginación, al trabajo mancomunado, al esfuerzo y a la tolerancia, y que todo eso tenemos que hacer de que funcionen las cosas, pero sabiendo que no van a andar bien y que, bueno, y que vamos a ir aprendiendo en el proceso. Con respecto a la situación de la administración y del derecho administrativo como forma que tiene de expresión jurídica la organización de la ciudad, del Estado. En la Ciudad de Buenos Aires algunas cosas se han hecho en cuanto a la digitalización de muchos de los procedimientos y la validez digital de esos procedimientos, ¿no? En la Nación también se encaró una reforma muy parecida de modernización y muchos procedimientos tienen toda su tramitación de vía digital. De hecho, hace muy poco vimos una resolución del jefe de gabinete, creo, del ministro de la Nación, donde altera la publicación de las contrataciones que se hacían por el sistema informático para poder hacerlas en papel. Esto limita muchísimo la transparencia, porque no podemos tener ninguno de nosotros, ni los posibles oferentes, acceso a generar ofertas. Es decir, y la propia ley de contratación del Estado ya tenía un régimen de excepción que les permitiría contratar en estas circunstancias, pero armaron un régimen de excepción a la excepción, es decir, que limita muchísimo la transparencia. A mi juicio, igual esto nos tiene que poner de relieve un montón de cambios que tenemos que hacer en el mundo del derecho. Yo creo que la administración se ha cambiado bastante. En la legislatura, por ejemplo, está cambiando su procedimiento legislativo y estamos sesionando a través de estas metodologías que estamos usando nosotros ahora, con lo cual
ha tomado conocimiento de esto. Falta muchísimo más en el plano, para mí, de lo judicial, del contencioso administrativo, ¿no? Por ahí hay que trabajar en una reforma del código de procedimientos que permita mucho más oralización y trámites a distancia a través de las plataformas digitales. Y lamentablemente el derecho no va más lento todavía que el resto de las organizaciones sociales en la incorporación de tecnología. Incluso en el lenguaje y un montón de cosas que me parece que la despapelización debería ser el lugar mucho más fácil que llevar adelante, debe ser en el mundo judicial, y bueno, y es lo que más cuesta, ¿no? Pero bueno, es una tarea que esta pandemia nos va a dejar hacia adelante, ¿no? De digitalizar todos nuestros procesos nos va a ser mucho mejores y nos va a permitir resolver estos temas de la distancia en otro contexto y hacer más transparente y accesible todos los trámites de la administración. Así que yo espero que vayamos todos en esa línea aportando un granito de arena y seguir trabajando así. Seguramente vas a ver que en la Comisión de Justicia de la Ciudad empecemos a trabajar reformas a los códigos vinculados mucho más a la oralidad y a la digitalización, que son puntos que la ciudad está mucho parte. En la ciudad no hay problemas de conectividad. Es cierto que en otras partes de la Argentina el acceso a los medios de la tecnología y a la conectividad es dificultoso, pero en la Ciudad de Buenos Aires la teledensidad de la ciudad es altísima y de mucha penetración, así que no sería un problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, atento a la hora. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber participado, a Gaby por dejarme moderar. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Gaby para que lo salude. Ahí te agarré sorprendido, Gaby. Para que lo salude a todos de un cierre. Antes, sepan que en un ratito va a estar colgado un breve resumen de esta charla en alertamilitante.org, y para enterarse de futuras charlas y cosas que hacemos nosotros como Ateneo, como comité, nos pueden seguir en todas las redes, figuramos igual, que es Alerta Militante. Así que bueno, gracias de mi parte. Gaby, ahí te habilito. Y para este servidor que es politólogo y que hayan tenido toda mi atención es un récord. Así esto demuestra los cuadros que tenemos dentro del partido. No es el caso del doctor Masvélez, que lo licenciamos por un tiempito, y que la garantía que tenemos de cuadros lúcidos para que nos bien representan en todos los estamentos, y en este caso en todos los lugares que tengan que ver con lo judicial y con el derecho. La verdad que muy contento, y además el aportar y el tiempo, no, les confieso que cuando pensamos en la actividad, de alguna manera pensamos que iba a ser complicado juntar la agenda de los tres y demás, y no hubo ningún inconveniente. En 5 minutos se pudo resolver, se pusieron a disposición, y eso demuestra que además de personas formadas en el derecho, siguen siendo militantes que están a disposición de quienes en determinadas circunstancias los apoyamos o adherimos a su pensamiento. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, como dijo Agustina, nos vemos en la próxima debate, que probablemente sea la semana que viene. Gracias por todo. Ok, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por invitarnos.